Hola, ¿cómo estás? Bueno, veamos estas interacciones entre lo que es el mercado, el Estado y un poquito el análisis tanto macroeconómico como microeconómico. Muy bien, mira, parte de los objetivos de nuestra sesión va a ser esta comprensión entre lo que es la relación del mercado y lo que es el Estado en la economía, algunos conceptos básicos de la política económica con la economía política, el impacto de los precios en el consumo y lo que es la producción y finalmente esta diferenciación entre micro y macroeconomía. Muy bien, comencemos hablando un poquito de lo que es la descripción general de los temas a tratar. Por ejemplo, mercado y Estado, política económica y economía política, los que son los precios, el consumo eficiente y la producción eficiente. También, pues vamos a dar inicio hablando también de lo que son las definiciones del mercado y el Estado. Y bueno, sabemos que mercado, pues es el espacio donde se intercambian todos los bienes y servicios entre los productores y los consumidores. Y el Estado, pues, es una entidad que, pues, de alguna manera regula y supervisa la economía con el objetivo, pues, de garantizar el bienestar social, ¿no? Y ambos de alguna manera pues influyen en lo que sería la oferta, la demanda y la estabilidad económica. Ya evolucionando pues estos conceptos para el tema a tratar, lo redirigiremos a la definición de economía de mercado, que bueno, si lo vemos como tal, pues sería un sistema económico donde pues la producción y el consumo de bienes y servicios se asignan a través de lo que sería la oferta y la demanda, como ya dijimos, y donde las decisiones de inversión y asignación se toman a través de individuos que operan en los mercados. Ahora, ¿cuántos tipos de mercado podemos tener? Bueno, pues estos se clasifican en función de su propia competencia, ¿no? Y estos, como puedes ver ahí, pues tenemos cuatro que serían, pues, el perfecta, el monopolística, el oligopolio y el monopolio. Las características clave que tienen cada uno de ellos, bueno, pues son específicos a los tipos que se tiene. Ahora, dentro de lo que serían la propiedad privada, por ejemplo, los individuos y las empresas poseen los factores de producción. Los de libre elección, pues los consumidores y los productores toman decisiones pues libremente. ¿Y por qué se dice competencia? Porque pues, las empresas compiten entre sí, lo que lo lleva a tener precios pues más bajos y pues una mayor innovación, ¿no? Y también tendríamos que otro elemento clave en esto de la economía de mercado, pues es el sistema de precios. Pues, ¿por qué? Porque los precios señalan la escasez y las preferencias, ¿no? Guiando siempre las decisiones de alguna manera, pues, económicas. Muy bien. Bueno, pues mira, ¿cuál sería el papel del Estado en la economía? Bueno, pues el Estado pues confiere al mercado un margen de acción suficiente y pues en principio no interfiere en el juego, digamos así, de la oferta y la demanda. El Estado pues siempre debería de velar por el buen funcionamiento del mercado. Este lo crea y lo mantiene pues en un entorno social que permite que la economía de mercado funcione de manera pacífica y en consecuencia, pues sus funciones son las de regulación del mercado, que sería a través del control de precios, las que sean las normativas laborales y también las ambientales, nunca olvidemos estas últimas. Otro sería la redistribución de la riqueza a través de pues, los impuestos y los subsidios que ya mismo se perciben. Provisión de bienes y servicios públicos. Esto se refiere básicamente a lo que sería salud, educación, infraestructura. Y si hablamos de estabilidad macroeconómica, pues tendríamos que hablar del control de la inflación, lo que sería el desempleo y también, por supuesto, el crecimiento. Pero a todo esto, pues existen algunas intervenciones del Estado. Eh,
intervenciones conformes, por ejemplo, acciones que aseguran pues todo el funcionamiento de las leyes de mercado, por ejemplo, la legislación antimonopolio, que podría ser, o las intervenciones no conformes, que serían todas estas acciones que refieren o bloquean el funcionamiento del mercado, por ejemplo, pues los controladores de precios y salarios, ¿no? ¿Y cuál es la interpretación del Estado ante estas intervenciones? Bueno, mira, déjame primero acomodar esto. Y mira, la economía social del mercado pues acepta estas intervenciones conformes y pues las considera de alguna manera necesarias. Por supuesto, rechaza las intervenciones no conformes y debería pues asegurar que de alguna manera que el acceso al mercado no sea obstaculizado por lo que sería el monopolio o los cárteles o incluso garantizar también la seguridad de la propiedad privada contra el robo y la extorsión. Pero bueno, este tema hay que tomarlo o ha de tornarse más bien álgido a lo que pues es necesario dejarlo en otro punto de discusión, ¿no? Pero mira, ¿qué sería esto de la política económica? Bueno, pues sería todo este conjunto de estrategias y decisiones del gobierno para influir en la economía. Serían todas las acciones del gobierno para influir en esto económico, mientras que la economía política, pues sería el estudio de cómo el poder político influye en las decisiones económicas. Entonces, de esta manera, los objetivos de la política económica serían básicamente estos que observas aquí, que serían el crecimiento económico, el pleno empleo, la estabilidad de precios, el equilibrio fiscal y comercial, es decir, esto de la distribución equitativa del ingreso y lo que serían los instrumentos. Y bueno, si hablamos de instrumentos de política, bueno, pues entonces tendríamos básicamente el de política fiscal, que sería el uso de impuestos y gasto público, lo que sería la política monetaria, la regulación de la oferta monetaria y las tasas de interés, la política cambiaria, que sería la regulación del tipo de cambio, la política de ingresos, que sería el control de salarios y precios, y bueno, todos estos juntos pues formarían los instrumentos de la política económica. Eh, ya incluso habíamos comentado qué es la economía o que la economía política es el estudio de cómo el poder político influye en las decisiones económicas. De esta forma, pues analizaría las decisiones políticas que afecten la distribución, por supuesto, de los recursos. Por ejemplo, las diferencias entre modelos económicos como el capitalismo y el socialismo. Entonces, para meternos un poquito en estas cuestiones, hablaríamos entonces de cuestiones de tipo, pues, capitalismo. Y hablar de capitalismo nos llevaría entonces a hablar de elementos de precios. Y bueno, pues, ¿qué son estos los precios? En primer término, pues es una expresión monetaria, ¿no? Eso ya lo sabemos, del valor de bienes y servicios. Y se encuentran pues determinados por la oferta y la demanda en un mercado pues que debería de ser competitivo. Y son de alguna manera influenciados por el gobierno mediante ciertas regulaciones, impuestos o subsidios. ¿Y cómo podemos incluir estos, o incluso me atrevería a decir que podría ser intuitivo de qué afectan, ¿no? Y de manera intuitiva, pues podríamos incluso decir que lo primero que afectan son la oferta y la demanda, los costos de producción, la intervención estatal y en consecuencia, pues las condiciones del mercado global, ¿no? Ahora, estos tipos de precios como son los de mercado, determinados, por ejemplo, por la oferta y la demanda, los precios regulados, que serían controlados por el Estado, entre ellos, por ejemplo, las tarifas eléctricas, o los precios de referencia, que son indicadores en la fijación de costos en la economía, pero ¿cómo se determinan? Bueno, básicamente pues por la interacción que se da de la oferta y la demanda. Entonces, determina pues los precios en un mercado y el precio al que la cantidad ofrecida pues es igual al precio de un producto o servicio y pues no se fija de manera arbitraria y varía pues según la interacción entre, como habíamos dicho, la oferta y la demanda.
Entonces, al hablar de precios, pues requerimos saber cuándo surge la eficiencia económica, misma que pues se da cuando los insumos se utilizan de tal manera que un determinado nivel de producción se consigue pues al menor costo posible y en consecuencia un consumo eficiente pues sería básicamente pues asignar los recursos de manera que se maximice la satisfacción del consumidor. Entonces los consumidores toman decisiones basadas, o sea, ya sabemos que pues en sus preferencias y restricciones presupuestarias. Entonces la eficiencia del consumo se logra cuando la relación marginal de sustitución pues es igual a la relación de precios, por lo que debe existir finalmente un equilibrio, ¿no? Entre lo que sería pues la oferta y la demanda. Entonces, por ejemplo, el consumo eficiente son en consecuencia pues el uso racional de los bienes y servicios según las necesidades del ingreso, como habíamos dicho, y se basa pues en el equilibrio entre esta triada, que es el contexto, el costo, perdón, los beneficios y lo que sería la sostenibilidad. Ahora, en cuanto a los factores que influyen en el consumo eficiente, pues están estos cuatro que tú observas aquí, que serían las condiciones para el consumo eficiente, entre ellas, pues el tener información completa sobre los bienes y servicios disponibles. Dentro de la parte de la competencia, pues los consumidores deben tener una variedad de opciones para elegir y deben ser libres de elegir lo que quieren comprar. ¿Y qué sería la producción eficiente? Entonces, basado en estos cuatro puntos, que es el ingreso disponible, las preferencias del consumidor, los precios de los bienes y servicios y la conciencia ecológica, entonces la producción eficiente, por definición, pues bueno, pues sería, nos referiríamos a producción o producir bienes y servicios, por supuesto, pues al menor costo posible. Entonces, las empresas toman decisiones basadas en sus costos de producción y, por supuesto, la demanda del mercado. Y la eficiencia de la producción se logra cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Es decir, la producción eficiente se da con la relación de lo que es la productividad empresarial y lo que sería la competitividad. Ahora, dentro de los factores que afectan a la producción eficiente, pues estarían la tecnología, la capacitación, la optimización de procesos y el acceso a insumos. Es decir, para que se dé estos o se afecte la producción, pues requerimos de tres elementos, que sería la tecnología, es decir, las empresas deben utilizar toda la tecnología de forma eficiente, y la competencia, pues para reducir los costos, y a nivel de incentivos, pues para producir de manera eficiente, y con esto pues llegamos a las diferencias. Bueno, pues las diferencias se dan básicamente dentro de la macro y la microeconomía, desde el punto de vista que en la microeconomía, pues nos vemos básicamente a nivel individual, ¿no? Como consumidor o como empresa. Y pues estamos enfocados en el análisis de la oferta y la demanda, y como un ejemplo, pues podríamos poner el precio de un bien específico. Mientras que la macroeconomía, pues ya nos vamos a algo global, ¿no? Donde pues hacemos un análisis en la parte económica dentro de lo que serían los elementos básicos como el Producto Interno Bruto, la inflación e incluso el desempleo, mismos que, bueno, pues están de alguna manera incidiendo en este elemento global. Y bueno, pues habría que considerar, analizar todo lo político, lo monetario y lo fiscal para poder determinar en qué punto se encuentra. Y como ejemplo, pues tenemos el nivel general de los precios que se dan en un país. Ahora, si vemos cuáles son las variables que inciden a nivel macro o global, pues tendríamos que hablar de lo que son los productos, los empleos, los precios, la inversión, el ahorro, el gasto, las exportaciones y las importaciones. Y bueno, se consideran algunos datos importantes para poder utilizar ciertos métodos, como entre ellos el Producto Interno Bruto,
el desempleo que se tenga, el nivel de inflación, la inversión, el ahorro, los gastos y el nivel de exportaciones que se puedan y importaciones que se puedan tener dentro del país. Y a nivel micro, que decíamos que es la parte individual, pues sí tendríamos que mantener o identificar claramente los costos variables, los costos fijos, los beneficios, el ingreso marginal, su costo y los precios, ¿no? Y dentro de los métodos a nivel de contabilidad financiera, pues tendríamos que ver justo eso, todos los ingresos, los costos, los beneficios, los ingresos y el precio y el margen que se da dentro, pues, de una empresa, por ejemplo, ¿no? Ok, mira, pues entonces, ¿por qué tendrían que ser importantes estas dos ramas? Básicamente por la comprensión del comportamiento que se da a los consumidores, porque, bueno, pues finalmente hay que diseñar políticas económicas para que haya un buen funcionamiento en el desarrollo económico y ya ambas pues siempre se van a encontrar interrelacionadas y afectan por supuesto al PIB per cápita que se da dentro de un país. ¿Cuáles serían los puntos claves que vimos en esta sesión? Básicamente, el mercado y el Estado, ¿no? Es decir, cómo estos interactúan para regular lo que es la economía y garanticen el bienestar, como acabo de decir, incluso el PIB per cápita. También los precios, cómo afectan, ¿no? El consumo, como la producción eficiente. Sabemos que requerimos de política económica y que de alguna manera pues es importante para que influyan en el desarrollo de los países y que estos dos elementos que vimos finalmente, micro y macroeconomía, pues se requieren para comprender todo el funcionamiento de la economía de un país. Así entonces, pues estos vértices económicos pues son siempre fundamentales para entender todo lo que sería, como decimos, pues el funcionamiento de la economía. Ok, pues llegamos a tres preguntas reflexivas. ¿Cómo debería intervenir el Estado en el mercado sin afectar, por ejemplo, la libre competencia? ¿O qué factores deberían determinar los precios en la economía actual? ¿Y cómo estos se relacionan en cuanto a la micro y la macroeconomía en una crisis económica? Bueno, pues esto te toca a ti analizar y proponer. Muy bien, las referencias utilizadas pues para todo el desarrollo de esta sesión pues están enunciadas en esta diapositiva. Muy bien, demos paso a la práctica.